Son las 7:47 de la tarde en Canarias. Hablábamos con María Jesús de la importancia de utilizar un lenguaje adecuado cuando hablamos de migraciones, cuando hablamos de la llegada de personas procedentes de África a Canarias. Vamos a tratar este y otros asuntos con nuestro siguiente invitado, Borja Monreal, fundador de la ONG Seek for Change y autor del libro Ser Poble y el sueño eterno de Kianda. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Borja, primero cuéntanos en qué trabaja esta ONG Seek for Change, en qué consiste. Bueno, pues nosotros hacemos fundamentalmente dos cosas. Una es poner el talento y la tecnología al servicio de la resolución de problemas sociales. Desarrollamos sistemas tecnológicos para resolver problemas sociales, tanto en España como fuera de España. Y por otro lado, tenemos una línea muy importante de cambio de narrativas, que es justo un poco enlaza con lo que hablaba la anterior invitada, de cómo hacemos cambiar la perspectiva sobre ciertas temáticas que por algún motivo se han hecho predominantes y que de alguna forma revierten una mentira o cuentan una mentira sobre cualquier tema, ¿no? Sobre temas determinados como narrativas de migraciones, como narrativas sobre masculinidad, sobre ciertos temas que son claves, ¿no? En el día a día. ¿Y cuál es tu vinculación con la migración? Bueno, yo yo he sido un migrante toda mi vida, ¿no? Primero migré internamente de mi tierra, de Navarra, a Madrid, luego me fui a vivir a Angola, luego estuve en Malawi y allí he conocido a muchísimas de las personas que migran hacia nuestro destino. Yo siempre digo que yo he sido un migrante VIP, ¿no? He tenido siempre la suerte de poder ir con mi pasaporte, con un trabajo, con oportunidades, ¿no? Y me he movido por toda África y luego he vuelto. Soy otro migrante que ha llegado a Canarias también de una forma VIP, ¿no? Y eso me ha hecho pues escribir y pensar mucho sobre las migraciones, ¿no? El sueño eterno de Kianda es el sueño de una migrante que va de Angola en los primeros años de los 80 a Europa. Y bueno, y ser pobre es una reflexión sobre la misma situación, ¿no? Sobre cómo la pobreza empuja a las personas a tomar decisiones bueno, que tanto, no solo en África, ¿no? También aquí, a moverse, a ir de Arucas a Las Palmas, de Arucas a Barcelona o de Nuakchot a Canarias. ¿Y cómo ves la situación de la migración ahora mismo en las islas y sobre todo la acogida que les estamos dando a los que llegan? Bueno, a mí me gusta siempre dar un pasito atrás antes y decir y explicar por qué es importante que no solo gente que estamos en el ajo tenemos que defender a las personas migrantes, ¿no? Yo siempre hago una especie de pequeño juego, un ejercicio con la gente, ¿no? Yo cuento siempre que y además hace no mucho, voy a poner un nombre real, ¿no? Conocí a una cría, se llamaba Elena, tenía 11 años, vivía cualquiera se la puede imaginar, vivía en un barrio empobrecido de Las Palmas. Su padre les había abandonado de cuando era pequeña y su madre no había tenido muy buena suerte con la vida y bueno, y no tenía ingresos. Y entonces cuando yo conocí a esta niña, si yo le pregunto a cualquier canario, le digo, ¿se merece Elena que le ayudemos? ¿Se merece Elena tener un acceso a una educación? ¿Se merece Elena tener acceso a una salud? ¿Se merece Elena tener oportunidades? Todo el mundo me responde que por supuesto, que Elena se lo merece, ¿no? Y entonces yo digo, vale, ¿y por qué se lo merece, no? Y la respuesta no es porque es española, por supuesto. La respuesta no es porque haya pagado impuestos. La respuesta es que se lo merece porque Elena no ha tenido la culpa de haber nacido donde ha nacido, no es culpable, no ha elegido a sus padres y ha nacido en una circunstancia que le ha impedido tener oportunidades. Y esto es la justicia social. Entonces, el principio por el que queremos ayudar a las Elenas, que tenemos muchísimas en Canarias, aplica igual a los Seydou, a los Mahmoud o a cualquier otro. Es decir, esas personas no han tenido la elección, no han elegido nacer donde han nacido y el lugar donde han nacido o la condición social en la que han nacido o la condición sexual en la que han nacido o el género con el que han nacido les ha impedido el acceso a unas oportunidades y por eso, cuando llegan a nuestras islas, tienen el mismo derecho a recibir ese apoyo que no tuvieron por fruto del azar, ¿no? Y luego encima hay otro más añadido. O sea, por un lado les tenemos que aceptar por la cuestión de justicia social y por otro porque les necesitamos. Y esto es un hecho constatado. Es decir, les necesitamos porque nuestra economía lo necesita. Les necesitamos porque nuestra cultura lo necesita. Les necesitamos porque la realidad es que la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. Y entonces, ¿Canarias ahora qué está viviendo? Pues nada, una fase más de esa historia de las migraciones. Sí, tenemos un pico de llegadas que, si lo pensamos bien, es un pico de llegadas que sería en cualquier lugar perfectamente asumible. Es decir, estamos hablando de que te puedan llegar en el peor de los casos, al final del año, 20 y pico mil personas, en una sociedad de acogida de 2 millones de personas, que además es una sociedad de tránsito, que la mayoría de ellos quieren llegar a la península o al resto de Europa,
Y por consiguiente, si tuviéramos un sistema de acogida que fuera mínimamente digno, esto no supondría absolutamente nada. El problema es que no tenemos ningún sistema de acogida. Y como no tenemos ningún sistema de acogida, pues pasa lo que pasa y tenemos lo que tenemos y tenemos las imágenes tan lamentables que estamos viviendo. ¿Qué te parece cuando algunas autoridades políticas dicen que para evitar el efecto llamada se deja aquí a los migrantes y no se les permite continuar con su flujo hacia la península o hacia cualquier otro punto de la Unión Europea? Bueno, el problema es que el problema es que el lenguaje, o sea, decía Tristan Tzara, ¿no? Que el pensamiento se hace en la boca, ¿no? Y la realidad es que cuando plasmamos ese tipo de pensamientos, lo que estamos es condicionando la forma en que la gente ve a esas personas. Lo vemos con esas frases que dicen, no, es que hay un efecto llamada, como si esas personas no hubieran valorado claramente lo que está en juego. Esas personas lo han valorado, tienen información, ¿eh? O sea, esas frases que se dicen, no, es que no saben nada de lo que se exponen. No, se saben perfectamente a lo que se exponen. Y el efecto llamada no tiene de nada de llamada, sino que hay un efecto salida. Es decir, hay un efecto de que las motivaciones que les hacen salir son tan grandes que no importa lo que vaya a pasar al otro lado. El riesgo que tienen que asumir lo van a asumir, independientemente de que sepan que hay un 75, 80, 90% de posibilidades de que se queden en un lugar donde no querían, de que sean devueltos, de que se queden en el camino, de que los metan en cárceles en Mauritania, de que se ahoguen en el mar. Es decir, el efecto llamada es una burda mentira para justificar una posición antimigración que además no es una posición que nadie mantenga en una conversación, es una posición que se mantiene ahora porque es políticamente rentable. Pero no porque nadie piense. Yo siempre lo digo, nadie de los que se han manifestado estas semanas en Canarias va a ser una mala persona cuando se encuentra una persona en necesidad o un migrante que necesita su ayuda. Pero ha comprado un discurso que está políticamente utilizado para que la gente piense que sus enemigos son esos migrantes. Cuando en realidad la gente que se está quejando, en realidad se está quejando por otras cosas y no lo sabe. Se está quejando porque no tiene acceso a esa educación, porque no tiene acceso a una vida digna o a disfrutar las oportunidades que son las mismas que le está intentando privar a esa otra persona que debería ser su aliado en esa lucha. ¿Qué otros errores cometemos cuando hablamos? ¿Cómo podemos mejorar ese lenguaje para que sea inclusivo? Bueno, no solo es el lenguaje, pensemos en el lenguaje y en las imágenes. ¿Cómo le vamos a convencer a la sociedad de que los migrantes se merecen oportunidades si las imágenes que les mostramos continuamente desde ellos son en un muelle, en Arguineguín, que son tratados de manera absolutamente infrahumana? Lo normal es que una persona que no tiene ni idea de lo que está pasando es que diga, si estas personas las tratamos así, si el Estado que tiene que cuidar a esa Elena de 11 años tratase a esa niña de 11 años como está tratando a estos migrantes, pensaríamos que las Elenas de 11 años son monstruos. Porque no se le puede tratar a otra persona, no se puede tratar a una persona así si no es un monstruo, si no es una mala persona. ¿Cómo vamos a tratar a las personas tiradas en el muelle de Arguineguín sin agua, con 10 baños para todo esto? Es decir, no solo lo transmitimos en el lenguaje, que el lenguaje continuamente los catalogamos de todo el rato, de hecho hablamos de migrantes, y no son migrantes, son personas que se mueven y que cambian de un lado a otro, ¿no? No son migrantes, migrantes es como si a mí me definieran como periodista, por lo que estudié. No, yo soy una persona y trabajo y tengo muchas cosas, pero no soy un migrante, soy una persona que está buscando una vida mejor. Entonces, el lenguaje cambia el pensamiento, pero las imágenes también. Entonces, si el Estado que tiene que proteger a estas personas está dando una imagen tan lamentable como la que estamos viviendo, lo que podemos esperar, el resultado obvio, es que la gente que no sabe o que no tiene ni siquiera por qué saber cuáles son las circunstancias de esas personas, lo que ve son personas que no son tratadas humanamente y por consiguiente merecen el mismo trato de ellos. Hablabas antes del azar, que hay personas que nacen en lugares con menos oportunidades. También es fruto del azar las que nacemos con todo tipo de derechos y con unas condiciones de vida favorables. Efectivamente, y por eso, o sea, yo por ejemplo, a mí me gusta contar los ejemplos que se puedan tocar, ¿no? Y el mío, por ejemplo, es muy palpable. Yo soy hijo del estado de bienestar. Mi familia es una familia de clase media que me ha podido dar todas las oportunidades del mundo, pero yo he cogido todas las becas por el camino, una tras otra. He tenido todas las oportunidades gracias a que ha existido un Estado que me ha ofrecido siempre coger todas esas oportunidades y poder desarrollar mis capacidades para llegar a donde he llegado, ¿no? Lo mínimo que puedo hacer es intentar que otras personas que no han tenido la misma suerte que he tenido yo puedan acceder al menos a las mismas, ¿no? O a algunas de ellas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar continuamente es en ese punto de partida, en el que un grado de diferencia en el origen supone una diferencia en el infinito cuando la gente crece. Entonces, cuando una persona nace en una circunstancia compleja y complicada, esa circunstancia se multiplica permanentemente a lo largo de la vida. Y cuando tú naces en el privilegio, esa situación se multiplica también a lo largo de la vida. Entonces, son o entrar desde el punto de partida en un ciclo virtuoso, como somos las personas que hemos tenido las oportunidades, o en un ciclo vicioso, en el cual todo lo que te pasa y todo lo que pasa a tu alrededor te empuja a una situación de pobreza.
Muy bien, Borja Monreal, fundador de la ONG Exit for Change y autor del libro Ser Pobre y El Sueño Eterno de Kianda. Gracias por venir esta tarde a Canarias Radio y compartir este ratito en Canarias a las 6. Nada, gracias a vosotros y siempre que queráis. Un placer.